Hola, bienvenidos. Me da muchísimo gusto que me acompañes en un capítulo más, en un video más de una historia de reinicio. Y hoy para mí es un placer presentarte a Alexa, porque hoy tiene una historia que sé que te va a inspirar, que sé que te va a llegar a tu corazón y precisamente por eso la invitamos. Hola Alexa, buenas tardes. Buenas tardes, Betty. Gracias por la invitación. Esto realmente es algo que me gusta hacer. Digo, lo he hecho, platicado de persona a persona, ¿no? Pero la verdad estoy muy contenta, muy agradecida de poder estar aquí y poder compartir también de este proceso de reinicio. Muchísimas gracias, Alexa. Vamos a empezar a hablar. Cuéntanos un poco qué vivió Alexa de pequeña. ¿Cómo era tu infancia? Vive una Alexa, una niña bien, en la situación era favorable, mas sin embargo el quizá, ¿no? El que mi mamá tuviera la ocupación, como todas las mamás que trabajan en su momento, ¿no? Provocaba algo en mí como niña, ¿no? Comenzaba a sentirme solita, era la única niña en casa además. ¿Eres hija única? No soy hija única, pero yo vivía ahí. Mis hermanos se fueron a vivir con mi papá. Yo vivía con mi mamá, pero vivíamos en casa de mi abuela. Entonces, en casa de mi abuela era la única niña. Entonces, sí, pues crezco solita, ¿no? A lo mejor sin quién jugar, sin quién hacer travesuras, sin quién platicar. Entonces, sí crece una Alexa que se sentía sola, tal vez, ¿no? Que no entendía muchas cosas. En ese entonces yo no entendía a lo mejor por qué mamá tenía que trabajar tanto o por qué teníamos que vivir con abuela, pero crece una Alexa que se sentía sola, que se sentía abandonada tal vez, que se sentía incomprendida, ¿por qué no? Tenía muchas ideas muy raras y en algún punto sí llegué como niña a sentirme incomprendida, ¿no? Entonces, esa es la Alexa que había de pequeña, sí. No había la enseñanza de tener esa apertura quizá de contar en casa, bueno, me siento así, me siento sola, me siento abandonada, tengo esta idea, se me ocurre esto. O sea, no había esa apertura, porque era parte de lo que se enseñaba, ¿no? De que realmente cuando eres niño, tú solo tienes que estudiar y crecer y ser un buen adulto, sí. Entonces sí, de niña no crecí con esa idea. Entonces obviamente cuando me fui desarrollando ya como adolescente, si bien me seguían sucediendo cosas, seguía yo pensando cosas, tampoco tenía esa apertura con nadie, ¿no? Entonces ya cuando yo soy adolescente, digo, me toca vivir con mi hermana un par de años en casa de mi papá. Y pues todo tranquilo, ¿no? En el sentido de que ahí yo tenía más libertad de experimentar, de salir, de hacer amigos, de que si tenía una fiestecita me podía ir a la fiestecita, me pasaban a buscar. O sea, ya había un poco más de apertura y claro, yo ya era un poco más grande, ¿no? O sea, se podía tal vez prestar a esa responsabilidad, ¿no? Y ahí es cuando mi vida da como un giro completo que no me esperaba, sinceramente, pues porque me topo con que mi mamá, pues si bien está en otra ciudad, pues sigue teniendo la necesidad de trabajar, ¿no? Yo sigo sintiéndome de esa manera. Sola, ¿no? Abandonada, incomprendida, hasta cierto punto quizá yo sentía que no tenía o que no se me estaba dando la prioridad que yo pensaba que debía hacer, ¿no? Entonces esto me lleva a comportarme de una forma un poco rebelde. Ahora yo sé que en ese momento yo buscaba llamar la atención de mi mamá, que por más planeada que yo hacía las cosas, pues yo quería muy en el fondo que mi mamá se diera cuenta y quizá mi mamá me regañara o me castigara o hiciera algo, ¿no? Entonces ya estando en esa edad, fuera de la escuela donde yo estudiaba, habían unos chicos que iban a vacilar el rato, como se dice, ¿no? Y pues ya ellos nos ofrecían de todo tipo de drogas, ¿no? La realidad es que con estos chicos yo llegué a hacerme amiga y ellos en algún punto no quisieron como llevarnos a ese camino, ¿no? Hubieron quienes no tuvieron problema en darnos a probar ciertas sustancias, en darnos a probar ciertas cosas, en motivarnos, ¿no? a ir a ciertos lugares a los que
ahora sé que no debía yo haber ido. Empieza todo desde la secundaria, con las chicas con las que yo me llevaba. Empiezo a mentirle a mi mamá, ¿no? El típico de, me voy a ir a quedar a dormir a casa de fulanita, ¿no? Y pues la realidad es que no llegas a casa de fulanita, digo, no en todos los casos, pero pues en mi caso, así es como se va dando mi adolescencia, voy conociendo, voy entrando más a cosas. Hay una fiesta. ¿Qué pasa en esta fiesta, Alexa? En esa fiesta yo conozco a una persona, la verdad es que fuera de todas las cosas que yo estaba haciendo, y es ahí donde yo reconozco que lo hacía para llamar la atención, porque fuera de eso yo seguía siendo una Alexa que tenía ambiciones, que tenía sueños. Yo quería estudiar arquitectura, entonces yo ya había investigado la mejor escuela en Cancún. En esta fiesta yo conozco a una persona, a un muchacho que estudia en esa escuela donde yo quería estudiar y que conoce a los maestros, y en esa fiesta estaba este maestro, me lo presentan y ya este maestro me invita a formar parte de una red de servicio de damas de compañía. Entonces pues yo, viendo que no había quien me dijera no había quien me midiera el tiempo, a lo mejor no había quien me trajera así como dicen, ¿no? Cortita, ¿no? De alguna manera, pues yo decido entrar, a ver, vamos a ver qué pasa. En ese entonces yo ya tenía 15 años, cuando decido entrar en esta red. Empiezo a salir, o sea, ya era más consecutivo el decir, mamá, voy a ir a dormir, es que tengo tarea, es que tengo esto, o sea, ya tenía yo de todas las cosas para ocuparme, ¿no? Entonces empiezo yo a mentir más para poder cumplir con estas otras actividades que estaba yo realizando a escondidas de mi mamá. Entonces, ¿nunca dudaste de aceptar o en algún momento sí? Sí, llega un momento en el que lo dudas, pero ya estás ahí, ¿no? Entonces la verdad es que en algún punto de mi vida, no sé, de verdad no sé en qué momento yo comencé a prepararme psicológicamente para ciertas situaciones. Entonces, de verdad a mí me sorprende cómo ya yo sabía, bueno, si alguien trata de hacerte algo que no quieras, hay tales formas de defenderte, hay tales cosas que puedes hacer, o algo que a mí me sorprende mucho que yo pensaba era no te defiendas, o sea, que pase lo que tenga que pasar, porque es preferible que salgas viva de eso a que te encuentren en una situación peor, ¿no? O no te encuentren. Entonces, a mí me sorprende de verdad que yo haya tenido ese pensamiento durante mucho tiempo. De hecho, ese pensamiento me llevó a permitir muchísimas cosas que no debí permitir, porque yo decía, bueno, que pase lo que tenga que pasar y la cosa es que yo siga viva, y la realidad es que muy en el fondo lo que me impulsaba era la posibilidad de ser descubierta, ¿no? Porque ahora yo sé que quería atención, quería que descubrieran que yo me estaba portando mal para que me corrigieran, ¿no? Okay. Entonces, pues esto es lo que empiezo a vivir, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste viviendo esto? Esto fue de los 15 a los 17 años, casi 2 años y medio, hasta que en una de estas situaciones yo conozco a un muchacho. Este muchacho me gusta, me dice que le gusto, bueno, se da una especie de relación, porque la verdad es que esta persona estaba involucrado también con otras personas, era muy común, ¿no? Lo que llaman el free, ¿no? A ver qué pasa, si funciona, pues ya me decido por ti. Entonces yo permití eso en mi vida y resulto embarazada de esta relación. Obviamente esta persona pues se deslinda totalmente de cualquier tipo de responsabilidad, y resulta que haciéndome estudios, porque comienzo a enfermarme, descubren que el producto venía con una anomalía, ¿no? O sea, venía con una incompatibilidad que le llaman en la sangre. Entonces lo que el producto estaba haciendo era reemplazar su sangre con mi sangre, y yo no tenía mucha sangre. Entonces la verdad era una situación complicada. A eso le sumaba que pues yo estaba joven, a lo mejor, ¿no? Yo pensaba años. 17 y pensaba, no, más que nada pensaba o sea, sí es cierto, quería que mi mamá me descubriera, pero ¿cómo me iba a descubrir con algo así, no? O sea, ¿qué iba yo a hacer? O sea, era a lo mejor dejar de estudiar, y aparte todas las complicaciones que ya traía de por sí este proceso de este embarazo.
Entonces yo no sentí, y no era médicamente, porque tenía un conocido médico, que me ayudaron en todo este proceso. Ellos me hicieron los exámenes, me dieron la información de cómo era la situación, y ellos me dijeron, mira, lo más viable es que provoquemos la pérdida del producto, porque pues si no está en riesgo tu vida por completo.